Sinapsis. 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 Sinapsis 89.5. Este programa es producido por Patricia García Horstman, y Joel Torices. Instituto de Neurobiología. Campus UNAM, Uriquilla, Querétaro. Acércate a la ciencia. Si te gusta saber de temas interesantes, ven con nosotros a compartir los sábados de Ciencia para Todos. Todos los sábados a la 1 de la tarde en el Centro Educativo y Cultural del Estado de Querétaro, Manuel Gómez Morín. Bueno, el día de hoy vamos a tocar un tema un tanto polémico y quizás a lo mejor un poco de reflexión en relación a el impacto de las neurociencias o las nuevas tecnologías que tienen que ver precisamente con la ciencia en sí y el impacto que tiene pues en los jóvenes, en toda la población. Y está con nosotros Zeus García Tabuenca, Gracias. ¿Perdón? Gracias Tabuenca, perdón. Él es licenciado en Psicología de la Universidad de Complutense de Madrid y ahora, tiene un diplomado también en la Universidad de Zaragoza, en España. Ha hecho estancias en Países Bajos y en la Universidad Nacional Autónoma de México. Y ahora está en el programa de posgrado del Instituto de Neurobiología a cargo del doctor Fernando Barrios. Y está también con nosotros Víctor Enrique Olalde Matthew, él es químico de la Universidad de Guanajuato y también está estudiando el posgrado ahí en el Instituto de Neurobiología con el doctor Fernando Barrios. Muchas gracias, chicos, por estar aquí con nosotros y platicarnos acerca de estos temas. No sé quién quiera empezar la discusión. No se peleen. Los dos van a tener chance. Pues primero que nada, buenos días a nuestro auditorio. Y pues sí, como dice la doctora, venimos a hablarle un poco de las nuevas tecnologías que está impulsando la investigación en neurociencias, principalmente la interacción entre cerebro y computadora, y por ahí algo trae Zeus también de referente a los nuevos fármacos y sus efectos secundarios. Yo me voy a enfocar un poquito más en lo que es interacción cerebro-computadora, que viene siendo estas nuevas tecnologías que apenas están digamos que todavía en pañales por muchos de sus autores, pero que ya empiezan a sonar a ciencia ficción, ¿no? O sea, lectura de mente, telepatía, entablar comunicación con algunos pacientes que tienen coma, que están en coma, pero tienen cierta conciencia mínima. Y igual con las interacciones con exoesqueletos, que son trajes robóticos que pueden llegar a permitir caminar a cuadraplégicos. Sí, en el estudio del sistema nervioso y de cómo hay áreas específicas que tienen mayor actividad durante ciertas tareas, pues los científicos y mucha otra gente nos hemos preguntado con frecuencia cómo es posible que el cerebro funcione y la verdad que entre más se sabe, más complejo se vuelve esta cuestión. Es una de las cosas que queremos tratar en esta semana el cerebro, porque precisamente a veces parecería que hay infinidad de conexiones. Y hay muchos estados, como los que comentas, que nos mantienen de alguna manera, pues, cuestionados de cómo es que el sistema nervioso funciona. Y el estado de que se conoce comúnmente como coma, que es cuando el paciente de alguna manera no parece tener ninguna conexión con el mundo, que algunos de sus ciclos vitales funcionan y que no está precisamente muerto. ¿Qué pasa en el sistema nervioso? Yo creo que me supongo que hay diferentes grados de coma, o sea, hay diferentes
pues circunstancias en las que hay áreas del sistema nervioso que trabajan y otras no. Pero ¿cuáles son aquellas que siguen estando presentes durante estos periodos? Pues es algo que siempre lo mantiene a uno en una incógnita, ¿no? Que es de alguna manera el caso de Cerati, que estuvo conectado quién sabe cuánto tiempo y que pues muchos pensábamos, ya no hay nada ahí, ¿no? Pero había esta idea de que algunos de los médicos habían encontrado ciertas, todavía, pues, no sé, contactos con el medio, ¿no? Sí, de hecho, como mencionó, aún en estos días, todavía el cerebro es una gran caja negra, ¿no? Que no sabemos bien qué está pasando, y en relación a lo de conciencia y cómo y los diferentes estados que podría tener, la verdad todavía no hay un consenso ni de cómo un diagnóstico ya muy preciso o de todo, o una descripción de todos los posibles estados que podrían estar. Hay pacientes con lesiones que llegan a tener una conciencia mínima y no necesariamente están en estado vegetativo, que es prácticamente cuando ya hay una muerte de la corteza cerebral, que es lo que nos permite, digamos, para decirlo burdamente, tener cierto grado de conciencia, y se mantiene aún el tallo, es decir, nos permite todavía respirar, tener el corazón funcionando. Y cuando hay ciertos estados de coma que están presentados por ciertas lesiones cerebrales, sin embargo, todavía el paciente mantiene cierto grado de conciencia. La mayoría de estos casos, muchas veces, más bien algunos, para no exagerar, tienden a recuperar, a regresar con nosotros, digámoslo así. Pero hay ciertos casos en que se quedan entre estos dos estados y que aún no se puede diagnosticar, y es donde quedan las múltiples capas, digamos, de lo que es la conciencia, y que aún estamos apenas empezando a explorarlo. Uno de estos ejemplos es el trabajo del Dr. Lawyers, quien exactamente con pacientes de este estilo que se habían diagnosticado con estado vegetativo, encontró que presentaban actividad cerebral igual que algunos una gente sana, que podían imaginarse hacer una tarea de imaginarse, jugando tenis, y las áreas en el cerebro que se prendían en la gente sana. Esto, ¿no? Que están activas, sí, de la misma manera, ¿no? ¿Estos estudios se realizaron en dónde? El doctor es de la Universidad de Liège, en Bélgica. Ajá. Y forma parte de un grupo que es especialista en estudios de coma y desórdenes de la conciencia. Oye, pero ¿cómo podrías saber que está jugando tenis? O sea, si hay una desconexión, ¿verdad? Sí. Me parece intrigante esto. Sí, de hecho, la verdad, para ser sincero, a mí también, la tarea consiste prácticamente, por ejemplo, al paciente sano, o bueno, al control sano, se le pide que imagine pensar por 30 segundos el hecho de estar jugando tenis. Y otra de las tareas, para introducirles de una vez, es también caminar, y que se imagine caminar por un parque moviendo los brazos. Increíblemente, cuando se les da estas mismas órdenes a los pacientes que estaban en estado vegetativo, ellos las realizan, y se puede ver y registrar esta activación de sus zonas cerebrales a través de lo que es resonancia magnética, que es tubo con un gran magneto en que nos permite ver nuestro cerebro, pero también nos permite ver cómo se activan ciertas áreas cuando estamos usándolas. Entonces aquí lo increíble es que los pacientes también lograron activar esas mismas áreas al comando de decir, bueno, imagínate imagínate jugar tenis. Entonces eso ya de por sí es muy impactante. Y el Dr. Lawyers todavía lo llevó un poquito más en un estudio del 2010, que asoció cuando pensaba en jugar tenis a una respuesta de sí, diciendo la instrucción. Bueno, cuando pienses en jugar tenis significará sí, cuando pienses caminar, significará no. Esto se permite porque la activación de cuando se está imaginando tenis es muy diferente las áreas que cuando se está imaginando caminar en el parque. Entonces puede distinguir
Y esto permitió que se estableciera una comunicación, digamos, rudimentaria, porque se toman las imágenes, se tiene que analizar y todo esto, y hay que repetir varias veces las preguntas, pero por eso rudimentaria. Pero sin embargo, sí una comunicación en donde algunos pacientes, no todos, muy pocos, que aquellos que llegaron a presentar esta mínima conciencia en donde estaban atrapados en estos dos estados de coma y estado vegetativo, llegaron a presentar unas respuestas, ahora sí, a las preguntas, imaginándose tenis diciendo que sí, imaginándose caminando diciendo que no. Entonces, preguntas como ¿sientes dolor? Fue un sí, lo cual fue un shock y que entabló un tipo de diálogo. Sí, un tipo de diálogo y un mejoramiento a los diagnósticos, porque tengo entendido, no es mucho mi campo, pero que no había administración de anestésicos a este tipo de pacientes, y aparentemente este tipo de comunicación está entablando una regeneración de este tipo de metodología de diagnóstico para administrar estos anestésicos. Entonces, claro, había que quitarles de alguna manera el dolor, porque aunque no podían decir que lo tenían, su cerebro podía decirnos que lo tenían. Pero hay manera de comprobar esto. Suena realmente de ciencia ficción, ¿eh? Sí, y de hecho sí genera muchas incógnitas. Claro. En realidad es un proceso todavía la investigación, no podemos aseverar con qué grado de conciencia nos están respondiendo. Claro. Y esa es una gran cuestión, o sea, qué tan consciente está como para tomar decisiones, como para verlo, y es algo que todavía ni el mismo doctor Rogers tiene claro, ¿no? Entonces, pero es un proceso y es ahora sí que con un avance que sí suena a ciencia ficción, ¿no? Ajá, pero desde luego sí, muy interesante. Y este otro tipo de condición, síndrome de enclaustramiento, aparentemente también se han hecho estudios con esta enfermedad. Sí, principalmente es como, aquí me gustaría dar el enfoque de lo que podría ser este tipo de desarrollo de tecnología, lo que podría ayudar un poco, que sería el síndrome de enclaustramiento. Para empezar, es cuando se daña cierta parte del tallo cerebral y se desconecta, digamos, toda la parte sensorial nuestra. Y entonces, nos quedamos, se queda, para empezar, uno cuadraplégico, no hay reflejos, está completamente enclaustrado y completamente consciente al mismo tiempo. Entonces, no hay una gran manera de comunicarse, porque pues no hay ni un reflejo que diga que está consciente. Sin embargo, el cerebro está funcionando al 100%, está completamente encerrado. Entonces, el desarrollo de este tipo de tecnologías podría hacer que se entable una comunicación con alguien que está sumamente consciente, pero que no tiene otra manera de comunicarse. Entonces, creo que de hecho es uno de los grandes objetivos del doctor Rogers, empezar a indagar más en este tipo de prácticas, ¿no? Sí, aunque hay sus yo no sé qué piense Zeus, pero hay pues ciertas cosas que sería complicado comprobarlo, ya que se conoce que las áreas del sistema nervioso no son exclusivas, es decir, no tenemos una área específica para cada una de las actividades que realizamos, sino que comparten funciones con otras muchas, ¿no? Entonces, el hecho de que esté activa una parte, pues, y que sea es decir, sí hay un común denominador entre la actividad de algunos cerebros, pero pues digo, ya se ha visto, por ejemplo, que los cerebros de los músicos tienen una activación muy generalizada y que inclusive hay algunos músicos que tienen actividad en partes del sistema nervioso que nunca se hubiera pensado tener, ¿no? Por ejemplo, como el cuerpo calloso. Pero bueno, me supongo que todo esto está en proceso apenas, ¿no? Sí, están pañales como dice Víctor. Ajá. Y bueno, dentro de todas estas herramientas que se utilizan para conocer el cerebro están una serie de pruebas, aparte de la resonancia magnética, ¿no? ¿Cuáles son estas pruebas?
por ejemplo, uno de los más usados en este tipo de nuevas tecnologías, además de la resonancia, es el electroencefalograma, que registra la actividad eléctrica, digamos, de nuestro cerebro. Ambos, tanto la resonancia como el electroencefalograma, permiten a los científicos en tratar de encontrar patrones de activación. A diferencia del caso anterior de la coma, dejar de buscar solamente áreas, como dice usted, doctora, y encontrar patrones específicos dentro de las áreas que están siendo comunicadas. Y de igual, por una parte, la resonancia con la actividad, que se puede ver prácticamente, por decirlo burdamente, pintadas ciertas áreas en el cerebro. El electroencefalograma genera de manera similar, pero con los picos eléctricos de las neuronas, digamos, que se están activando. Entonces, así como cuando se rompe un código, los investigadores están buscando los patrones que emergen de ciertas actividades para tratar de descifrar y ligarlo con algo que está pasando, ¿no? Y de esta manera tratar de, por ejemplo, interpretarlo, que es el caso del doctor Jack Galán. Está trabajando con corteza visual, interpreta estos patrones que recibe de la resonancia magnética y trata de emular con videos, digamos, toda la biblioteca de YouTube, lo que uno está viendo, y asombrosamente a través de la computadora y de algoritmos matemáticos logra equiparar de forma bastante asombrosa lo que se está viendo con alguna imagen ya de una biblioteca. Se parecen mucho, sin embargo, todavía son imágenes que en realidad parecen, digamos, un Jackson Pollock, con cierta imagen atrás, ¿no? Con cierta figura, muy abstractas todavía, pero, sin embargo, es bastante asombroso ya la similaridad que puede empezar a recrearse a partir de la detección de estos pequeños patrones, y de manera muy similar con el electroencefalograma. Lograron mandar un muy pequeño mensaje de un cerebro a otro a través, obviamente no es telepatía tal cual, si es cerebro, pero hay un intermediario muy importante que en este caso de todas las tecnologías está presente, que es la computadora y la decodificación de la computadora. Claro. Entonces, igual, se lee ciertos patrones muy, muy claros, la computadora los transmite, los vuelve en ceros y unos, como todo el lenguaje binario de la computadora, y lo transmite al otro cerebro, el cual en este caso no lo recibió ni con audición ni con visión, lo recibió con una tecnología bastante interesante, que es generar un campo magnético en el receptor de esta comunicación, y que permite que se den, digamos, flashazos de luz que están generados por las neuronas, y estos los registra. Entonces el receptor está con ojos cerrados, tiene tapones, no siente nada, no está, digamos, sensorialmente en ese sentido recibiendo. Claro. Es de cerebro a cerebro, pero ahora sí que muy importantemente el intermediario es la computadora, que es esta decodificación, y que es lo que está impulsando todos estos nuevas tecnologías que estamos platicando. Sí, de hecho, creo que en el ejemplo rudimentario sería como una conversación telefónica en donde tú sí puedes decir las palabras y el otro está recibiéndolas, pero en este sentido es solamente a través de la actividad del sistema nervioso, ¿sí? Hay una pregunta aquí importante que vamos a discutir después de este pequeño corte. Para una identificación. Gracias, Cecilia. Radio Universidad 89.5 FM, transmitiendo para ti las 24 horas del día desde el histórico Cerro de las Campanas, Querétaro. Radio Universidad. La cultura universal. Es la hora 10:29 minutos. Bueno, hay una... Gracias a usted que nos está escuchando. Bueno, están con nosotros dos estudiantes de posgrado del Instituto de Neurobiología, Víctor Olalde Matthew y Zeus Gracia Tabuenca. Bueno, ellos... vinieron a discutir un poquito acerca de estas cuestiones de las neurociencias y las nuevas tecnologías. Bueno, nos hacen aquí una pregunta de cuando hablamos de
conciencia o si está consciente el individuo, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Qué es cómo se mide el nivel de conciencia? Hay niveles, es decir, y yo creo que es un poco lo que estabas comentando acerca de qué tanta información está llegando, ¿no? ¿Cuál sería ese nivel medio, mínimo, medio o completo de conciencia? Sí, de hecho yo creo que ahora sí que esa es una de las grandes preguntas. Me recuerda mucho, creo que si no mal recuerdo es a Brian Greene, físico, que es parte del desarrollo de teoría de cuerdas, que dice que dos de las grandes incógnitas de la ciencia es una teoría unificada del todo y la otra es saber cómo funciona la conciencia. Y para Koch, que también es un neurobiólogo físico primero y ya neurobiólogo después, que trabajó por cierto con Crick, el descubridor del DNA, bueno, el de la estructura del DNA, él dice no se puede tener una teoría unificada de la física, de la realidad, sin tener una teoría de la conciencia, porque al fin de cuentas emerge de nosotros. Sin embargo, estamos sumamente, en sus palabras, en pañales, ahora sí, en los inicios de entender este concepto de una forma no filosófica y no psicológica. Tengo entendido que hay diferentes pruebas neuropsicológicas que pueden aseverar, pero tal cual como el concepto, ahora sí, todavía estamos resguardados en la filosofía, y para tener, digamos, una definición concreta, pues no, todavía nos hace falta un poquito más de entendimiento al fenómeno. Pero en términos de actividad, cuando en estos pacientes, por ejemplo, que están en coma, la única razón que le dice al doctor que el paciente está consciente es una actividad eléctrica del sistema nervioso. Bueno, en teoría hay una escala que se utiliza como en hospitales, como para medirte como más o menos cómo está respondiendo el sujeto. Creo que es la que más se utiliza. Pero sí lo que comenta Víctor de que ya, o sea, utilizar como otra herramienta, que sería medir como neuroimagen, o sea, imágenes cerebrales de cómo está respondiendo eléctricamente. Eso sí que sería otra herramienta para acercarnos más a ese problema, porque de hecho medir la conciencia es meterse en un tema bastante farragoso. Sí, por supuesto. Y bueno, entonces en esta idea de la telepatía, no sé si quieras mencionar alguna cosa de la telepatía, y se ríe Zeus, porque en realidad no estamos hablando de lo que nosotros conocemos así como me voy a concentrar y le voy a mandar un mensaje telepático. De hecho, por ahí hay un estudio, ahorita no recuerdo la fecha del estudio, pero en donde se comprueba que es completamente, o sea, falso de que uno puede transmitir el pensamiento, ¿no? Pero sin embargo, la gente cree en este tipo de cuestiones porque hay muchas cosas que son complicadas de explicar, y cuando no tenemos una explicación adecuada, pues entonces cualquier cosa puede tener cabida en esto, ¿no? Bueno, ¿quisieras agregar algo de algún comentario? Sobre la misma telepatía, no, nada más. Nada más aclarar que sí es a través de una computadora, ¿no? Y claro, es una decodificación, ¿no? Sí, porque sí es engañosa la palabra. Pero respecto a qué, doctora. No, a hacer un comentario final de todos estos estudios, ¿qué es lo que? No, yo digamos que para cerrar en breve, sería que sí trae muchas implicaciones, tanto en comunicación como con otras personas que no tienen la habilidad de comunicarse, pero también está esta parte de hacia la misma computadora que nos pueda permitir realizar ciertas acciones, como lo que mencioné al inicio del traje robótico que se está diseñando. Exacto, del traje robótico. Y que permite que la computadora lea, interprete y entonces genere una acción, ¿no? Que sería en este caso dar un paso, y que, bueno, pasó en la inauguración del Mundial, en donde se dio por primera vez la patada inaugural, digámoslo, la dio un paciente que no... ¿Un atleta era jugador, pero ¿cómo se llama? En realidad era,
no tenía nada más el uso era de las piernas. Pues. Ajá. Sí, entonces ahorita creo que es paralímpico, ¿no? Sí, era deportista, pero sí. Deportista. Tuvo un accidente y de quedó tráfico. De tránsito o de tráfico y se imposibilitó del movimiento de sus piernas. Ajá. Y se generó un grupo, en realidad un proyecto bastante grande que se llama The Walk Again Project, ¿no? O sea, el proyecto Voy a Volver a Caminar, que junto a científicos de varios países, ciento y cacho, científicos de diferentes nacionalidades, que permitieron generar un exoesqueleto, traje robótico, que iba pegado a este paciente y que le permitió mandarle órdenes y dar un paso y además patear el balón. Fue un trabajo titánico. Obviamente el exoesqueleto, traje no es muy, digamos, como en las películas, todavía es un armatoste bastante grande. Enorme, pero no deja de ser increíble que está reaccionando al pensamiento de este jugador, ¿no? Entonces, ese tipo de ventajas pueden ser desarrolladas a partir de estas nuevas tecnologías, y también la cautela de exactamente nos están decodificando nuestros pensamientos, digamos, ¿no? Entonces, es que permite y abre a la integración también de abogados, de un trabajo integral completamente para desarrollar nuevas leyes y la regulación de estas tecnologías, tanto para pro como para en contra, ¿no? Sí, pero desde luego, o sea, habrá que hacer hincapié o recalcar que el hecho de mover con el cerebro algo mecánico, como es una computadora o como es un esqueleto adicionado que le ponen a uno como para generar alguna respuesta, en donde ya la parte del organismo o del cuerpo ya no funciona, aún tiene grandes dificultades, ¿no? Pero sí, la idea esta es el sueño de todo ciencia ficción, ¿no? De llegar a crear robots y mecanismos que puedan ayudarnos al movimiento, ¿no? Pues muchas gracias, Víctor. Vamos a retomar aquí, gracias. Retomar precisamente este punto para platicar con Zeus, que está muy calladito, acerca de esta interacción de señales fisiológicas que de alguna manera van a ser movidos por dispositivos electrónicos, ¿no? Ajá, así es. Sí, yo cuando estuve de estancia, sí que vimos como muy a fondo eso, incluso participamos en algún protocolo, que era muy divertido, como con estas herramientas de las que hablaba Víctor, o sea, de codificar más o menos tu corteza primaria visual, o sea, tampoco que ahondando mucho, y uno de los participantes jugaba un videojuego, pero sin mover las manos, o sea, simplemente como él donde quería mover la pelota, la iba moviendo. Y lo interesante de este centro, que es el Donders, ahí en Nijmegen, en Nimega, es que trabajan mucho con filósofos y recalcan mucho eso, el problema de que se está empezando ya como a encontrar unos patrones que está relacionado con respuestas que son pues nuestras, ¿no? De comportamiento. Y él pues ponía hincapié en eso, que tiene que haber como un debate, ¿no? Un debate y cuestionarnos sobre todo eso, el impacto que puede tener que una herramienta, un aparato esté más o menos decodificando o leyendo lo que son comportamientos privados nuestros. Y eso es, como uno decía, que hay que tener mucho cuidado, que según él incluso va a ir mucho más rápido de lo que nosotros creemos y que nos va a pillar en pañales. O sea, que si no estamos preparados, si no hay un buen debate social, pues nos enfrentamos no sabemos ni siquiera a lo que nos enfrentamos. Sí, hay algunos factores éticos en relación a estas cuestiones, porque así como ahora, iba a ser a lo mejor una comparación muy gruesa, ¿no? En el Facebook uno puede encontrarse que hay personas que ya saben de ti por muchas, gracias,
comentarios que se tienen, ¿no? Y la gente empieza a interpretar a veces algunas palabras, algunas imágenes, de tal forma que a veces la idea es completamente errónea, ¿no? Ahora sí, una máquina es la que está interpretando tus ideas, y se las quieres decir, por ejemplo, en una discusión personal, podría llegar a grandes conflictos, ¿no? Ajá, sí. Bueno, lo que más o menos por donde van los tiros ahora, que es lo de la decodificación y la interpretación, no sé, la interacción el máquina-cerebro, van pues más o menos lo que son como las cosas más primarias, ¿no? Lo que es lo motor, lo visual, lo auditivo. O sea, llegar a como a cosas, ya procesos más complejos como es lenguaje, pues eso ya está como, yo creo que está bastante lejos, ¿no? Aunque el doctor Galán dice que está más o menos yendo por ahí. Con unos 50 años. ¿Quién sabe? Hay aquí un comentario, dice que el conocimiento abarca a la ciencia y la metaciencia, objetivo y subjetivo. No sé si quieran hacer algún comentario al respecto. Muy filosófico. Sí, bueno, yo no conozco nada de la metaciencia como tal, pero sí, efectivamente, la psicología toca esta parte subjetiva del pensamiento y de la conducta del individuo, que si nosotros llegáramos realmente a entender esa parte subjetiva de las cosas, pues entenderíamos mucho más al ser humano en ese sentido, ¿no? Ahora, de que ahí saltemos a conocer exactamente las vías que participan en todos estos mecanismos del pensamiento, es realmente muy complejo. O sea, uno aquí sentado, a lo mejor yo estoy poniendo atención estoy poniendo atención a lo que estoy diciendo, pero al mismo tiempo tengo otras señales visuales que están a mi entorno, que están también entrando y mi cerebro las está decodificando, ¿no? Y casi todos estos estudios del sistema nervioso muchas veces dejan fuera todos estos estímulos, porque si no sería complicadísimo tratar de evaluar cómo está siendo activada el sistema nervioso, ¿no? Quiero nada más preguntarle a Víctor, y seguimos con este planteamiento y el impacto social que tiene tanto la neurofarmacología, la interacción cerebro-computadora y la mejora cognitiva mediante dispositivos externos, que serían como los tres rubros principales de esta idea que tú quisieras comentar, ¿no? Y me encanta esta frase que comentas de Carl Sagan, ¿no? De que vivimos en una sociedad profundamente dependiente de la ciencia y la tecnología, en la que casi nadie sabe nada de ello, y además constituye una forma segura para el desastre, ¿no? Que es lo que decía Carl Sagan. Pero quisiera, Joel Reyes nos pregunta si pudieras comentar cómo es que se hace un coma inducido, si conoces acerca de cómo se induce este coma, si sabes algo de ello, y cómo se hace para regresar a la conciencia a voluntad del médico, porque los médicos luego regresan. No es que le regresen a voluntad la conciencia, o sea, que el médico regrese a voluntad la conciencia del paciente, sino que lo empieza a reanimar y a reactivar, y esto trae de regreso a la conciencia, ¿no? Y dice, ¿cómo se diagnostica la muerte cerebral? Era una de las cosas que estábamos comentando. Entonces, no sé si quieras, si muerte cerebral y coma son lo mismo. No necesariamente, bueno, dependiendo la definición, hay mucho debate todavía. Sin embargo, muerte cerebral se adjunta más a lo que es estado vegetativo, que se mantiene el tallo, funcionando la respiración en el cardíaco, y mientras coma puede ser que todavía tenga actividad cerebral. No puede ser porque entre estos dos estados hay muchos matices, y puede haber diagnósticos como los que mencionamos de estado vegetativo,
sin embargo presentan una conciencia mínima, ¿no? Que es uno de los descubrimientos que encontró. Entonces se está entre esos dos, pero generalmente, o digamos... Y esta conciencia mínima es lo que nos preguntaba el otro radio escucha, que implica que de alguna manera hay cierta respuesta a ciertos estímulos que se les van practicando, ¿no? Sí. Es por eso que es tan complicado a veces dar por muerto completamente a un paciente cuando está en estado de coma, porque hay una línea muy delgada entre estos estados de conciencia y actividad cerebral, ¿no? Sí, y que la verdad todavía no se sabe, ¿no? De hecho, en el artículo, el doctor Lawyers, que es el que hizo la investigación, menciona que aunque de estos pacientes que sí presentaron conciencia mínima, no se puede descartar que los otros no la tengan, ya sea porque no funcionó la prueba en ellos, o que tengan otra, o de plano es porque ya no tienen actividad y no están. Entonces no descarta esa parte, y creo que estamos ahí todavía. Y respecto a lo de coma inducido y eso, la verdad no tengo mucho más que lo que he escuchado, así que también no me tomen muy digamos, al libro lo que digo, pero me suena más a lo que hacen los anestesiólogos, ¿no? En cada cirugía, que al fin de cuentas no desensibilizan y pueden llevarlo a estados profundos, conciencia más mínima, ¿no? Y que exactamente, sí, que en términos prácticos regresan, nosotros estaríamos ahorita utilizando el término conciencia como es darse cuenta de, o de alguna manera tener recepción de algún tipo de estímulo, ¿no? Es muy interesante, a lo mejor hacemos luego otro programa, porque en general hay muchas operaciones que se realizan en niños, y que lo que hacen es bajar la temperatura, es decir, los congelan para poder hacer ciertas procesos quirúrgicos, y después los descongelan de alguna manera para traerlos a la supuesta conciencia, es decir, otra vez a la actividad de su sistema nervioso normal. Pero creo que sería tema de otro programa. Sí. Así es, pero guardamos sus comentarios para futuros programas. Y bueno, ¿qué es esto de la neurofarmacología? Pues yendo como en la línea de la frase que comentaba el Carl Sagan, uno de los filósofos de ahí de Holanda nos comentaba, ¿no? que una de estas revoluciones que va a tener como las neurociencias, uno de los impactos así más sociales va a ser como la neurofarmacología, que es por los fármacos que nos afectan al sistema nervioso. Bueno, como son ya actualmente la mayoría. Pero él dice que sí es posible como llegar a fármacos, o sea, que no tengan tantos efectos secundarios, pues ya como que entrarían ya en nuestra vida. O sea, sería, pues me levanto por la mañana y me tomo mis, aquí como aquí lo llaman chotos, ¿no? Las pastillas. Les llaman, pues píldoras, no sé exactamente. Okay. No, y sí que, pues es un tema, bueno, ya de hecho, o sea, la farmacología está en nuestra vida ya. Nos duele la cabeza y nos tomamos nuestra pastilla, o se pone enfermo los niños, pues tómate. Pues ya imagínate darle el sentido de que ya que te mejora tu sistema nervioso, una pastilla y sin efecto secundario. Pues sí, y además, o sea, pues, que estoy súper atento todo el día, pues ya me desayuno mi Ritalin, que es bueno, por decirlo vulgarmente, ¿no? Que es el fármaco es que se le da a los niños que tienen déficit de atención. Que por cierto ahora hay demasiado, ¿no? Pero fíjate que esta idea de utilizar fármacos que sean realmente dirigidos hacia ciertos pues blancos de afección al individuo, todavía está muy muy lejos. O sea, hay demasiados efectos colaterales o efectos secundarios de casi la mayor parte de los fármacos, y aún así los consumimos, ¿no? Sí. O sea, no se conoce a largo plazo qué pueden generar, y creo que muchas de las enfermedades que actualmente se tienen son el resultado precisamente de la ignorancia, de saber todos estos químicos que introducimos a nuestro sistema, a nuestro cuerpo, cuáles van a ser sus efectos colaterales. Entonces,
Pues yo no sé si llegará el tiempo de que realmente se haga una cosa tan controlada. Y yo creo que no será tan fácil, ¿no? Si se ha postulado esto de utilizar nanopartículas cargadas de ciertos fármacos que vayan dirigidas a lugares específicos, pero es una tecnología que no es una cosa como levantarse en la mañana y hacerlo tan sencillo como lo hacemos hoy en día de por dolores de cabeza, o hay un exceso de ingestión de aspirinas y de este tipo de cuestiones que inclusive se encuentran en el agua que desechamos, ¿no? En grandes cantidades. Entonces eso pues habrá que pensarse, ¿no? Lo que sí me llamó mucho la atención es pues entre un 55 y 65% de la población adulta ingiere fármacos. Entonces sí, además es altísimo. Sí, bueno, la referencia es de un artículo de aquí, de una revista mexicana, pero es bastante alta. Tampoco me sorprende mucho. Y luego también compara con cifras de Estados Unidos, de Europa, también está por encima del 50%. O sea, pues ya están en nuestra vida los fármacos y ya incluso sustituye pues otras maneras como más tradicionales, ¿no? de intentar solucionar un problema o un dolor. Claro. Tampoco quiere decir que sea ni mejor ni peor, pero sí como que pues estamos volviendo un poquito como dependientes de lo que son los fármacos. ¿Cuál es este dilema que está asociado a estas nuevas tecnologías que tú planteas? Bueno, particularmente a esto que me refería es que, o sea, utilizamos el fármaco como para solucionar un problema. No estamos acostumbrando a solucionar el problema, a la consecuencia de ese problema, ¿no? Del dolor. En cambio, lo mejor, en mi punto de vista, sería como ir a la raíz del dolor. ¿Por qué me ha venido ese dolor? O sea, hay muchas veces que lo mejor es combinar, pues sí, lo que son los fármacos y con otro tipo de terapias. Pero sí que nos estamos acostumbrando mucho a lo rápido, ¿no? A tomarme eso, que se me pase y ya sigo con mi rutina. Cuando en realidad puede ser mi rutina la que está generando esos problemas, ¿no? Y en vez de cuestionármela, pues entonces digo, pues me tomo la pastillita y sigo con estas malas rutinas. Tratamos el síntoma, ¿no? Y no la causa. Pues sí, pues ya casi llegamos al fin del programa, pero sí me gustaría pues que nos contaras rápido, quizá en 1 minuto y medio, de esta paciente muy sonada, depresiva, que me comentabas, ¿no? Ajá, sí, es Diane Hare. Ajá. Sí, fue un caso como de una paciente, ¿no? Que era como muy resistente a fármacos, tenía una depresión muy orgánica, muy profunda, y intentaron pues utilizar una técnica que es como la Deep Brain Stimulation, que es la estimulación cerebral profunda, que se utiliza mucho en el Parkinson, para estimular como que son los centros que producen el temblor. Entonces se lo pusieron en uno de los núcleos que está asociado a la retroalimentación del placer. Y pues el cambio dice que fue increíble, o sea, además ese dispositivo le puedes aumentar o disminuir la frecuencia a tu gusto, y pues ahí se le movía los labios, se ponía que te contenta. Sí, o sea, es una cosa que es increíble, ¿no? Cómo la tecnología ya nos está ayudando a solucionar problemas, pero hoy bien gravísimos, y que no teníamos ni idea de que se pudieran solucionar tan fácil. Pero también la parte, o sea, como ética que implica, es que pues te toco o te pongo ahí mi estimulación cerebral profunda y te cambio tu manera de ser, tu manera de interpretar el mundo. Esto ya pues ya implica pues sí, dilemas éticos y según Pinchas Elager, que es uno de los filósofos de este centro, dice que nos va a pillar en pañales, porque es una cosa que nos va a pillar en pañales, dice. Va a ser una revolución. Un término muy español, ¿no? Dice, nos va a agarrar de sorpresa, que un día sabremos cómo podemos cambiar nuestros pensamientos. Bueno, pues seguiremos tocando estos temas. Muchas gracias por escucharnos. Gracias a Ceci Jurado en los controles, ella, Lupita en el teléfono. Gracias a usted que nos manda sus preguntas y estamos escuchándolos. Los esperamos mañana, Sábados de Ciencia.